en una hoja de cálculo usamos las celdas para hacer los modelos de cálculo, ¿vale? Las celdas vienen nombradas por las columnas A, B, C, D y por las filas 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿De acuerdo? Si damos un clic, por ejemplo, en A1 y escribimos precio, le damos a Enter. En el teclado usamos la V para aceptarlo, introducir. Veremos que el texto queda a la izquierda. En cambio, debajo, en A2, introducimos un número, por ejemplo el 6, le damos a Enter o a la V para introducir, lo queréis, Enter. Veréis que el número queda a la derecha. Eso es así predeterminadamente en Excel, ¿de acuerdo? De tal manera que si un número no va a la derecha es porque no está considerado un número sino un texto, ¿de acuerdo? Si queremos cambiarlo, por ejemplo precio, que es lo que hemos centrado, iríamos en alineación a centrado. Y si el número queremos hacer lo mismo, le daremos alineación centrada. Si queremos cambiar a negrita, cursiva u otras opciones de formato, pues tenemos aquí en fuente, negrita, más grande, otro tipo de acuerdo. Para cambiar el contenido de una celda, por ejemplo, precio, queremos poner precio actual, le damos doble clic y ves que se mete el cursor, damos un espacio y escribimos precio actual, o también en la barra de fórmula, que es esta de aquí arriba, donde está después de f de x, esto se llama barra de fórmula, le dais un clic, después espacio, actual, y nos aparecería ya en la celda. Le damos a Enter y se acepta. Veamos ahora los formatos para cuando las celdas contienen números y contienen texto. Empecemos por el número. Cuando introducimos un número en una celda, por ejemplo en esta celda, introducimos el número 3, lo aceptamos, se alinea a la derecha, es el formato general, ¿de acuerdo? Si queremos escribir un número con decimales, ponemos 3,485, le damos a Enter y ese número sería el formato general, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí, veis en este desplegable, os aparecen los diferentes tipos de formato. Si queremos reducir los decimales, debajo de ese cuadro combinado, tenemos los botones de disminuir decimales y aumentar decimales, son estos dos. Vamos a disminuir decimales, veis que se va redondeando el número y cada vez tiene una cifra decimal menos, ¿de acuerdo? Formato moneda, sería un número con su moneda, 20,45, le damos a formato moneda y ese nos pone la moneda de euros, ¿de acuerdo? En la esquina del número tenemos todavía más subformatos con más opciones. En este de moneda, por ejemplo, vamos a hacer que el número de posiciones sea 2, que haya otro símbolo de moneda, que no sea el euro, podemos buscar la libra o el dólar, el que utilicemos. Y también podemos elegir que para los números negativos que sean en rojo, ¿de acuerdo? Si lo aceptamos esto y el número lo modificamos y ponemos un menos delante, aparecería en rojo. Es decir, cuando el número es positivo, 50, sale en negro. Si le ponemos negativo, en rojo. Contabilidad. Es lo mismo, pero cuando el número es negativo y le ponemos formato contabilidad, vamos a ver cuando combina de contabilidad, el menos está muy a la derecha, porque en contabilidad está en el debe o en el haber. Realmente no existen los menos como tal, entonces el menos lo separa del número. Una fecha, el 14 del 9 del 2017, puede ser vista en este formato, que sería el formato corto de fecha. ¿Veis? Lo reconoce como una fecha, siempre que lo pongáis con barras. El formato corto también puede ser el formato largo, ¿de acuerdo? Formato largo o formato corto. Vale. Veis que cuando hacemos el formato largo se nos hace muy grande la columna. Si le dais doble clic, entre la separación entre la columna C y la columna D se autoajusta, ¿de acuerdo? Y si lo queremos hacer más grande manualmente o más corto, manualmente se puede hacer, ¿de acuerdo? Con doble clic se autoajusta. Porcentaje. Para escribir porcentajes lo mejor es teclearlo con el teclado. 15,5%. Teclear con el % que está encima del 5 en el teclado. Shift. La tecla Shift pulsada y 5. Y ya aparece el símbolo porcentaje. Porque si escribís un porcentaje 4 y luego le dais aquí a este botón que pone porcentaje, lo multiplica por 100. Eso solo ocurre la primera vez que le dais al porcentaje, porque luego si escribís 4, entonces sí pone 4%. Esto es porque normalmente el porcentaje sale de una división, es 0, algo, 0,23, el 23%. Entonces, al darle al porcentaje, sale 23%. Científico, un número muy grande, por ejemplo, 120.000, o más grande, 1.120.000. Lo podéis anotar con atención científica
como 10 elevado a algo. Es 1,2 por 10 elevado a 6. ¿Vale? E más 6 significa 10 elevado a 6. Fracciones, cuando tenemos un número fraccionario, un número decimal, 0,33, ponerlo en forma de fracción. Ya esa fracción nos dice que esto es un tercio. El formato para el texto es cuando tenemos un texto, por ejemplo este que pone ventas acumuladas en el periodo 2000-2017, veis que ocupa más de una celda. La celda D12, E12, F12, G12. Esto normalmente puede ser un título. Entonces lo que hacemos es seleccionamos esas celdas o las que deseemos si queremos ponerlo, por ejemplo, hasta la celda I, hasta la columna I, y le damos a combinar y centrar. Combinar y centrar nos permite unir las celdas, suele ser para títulos, y centrarlo. Luego se puede cambiar, se puede poner a la izquierda, a la derecha o centrado, que es lo más habitual. Otra opción es un texto que no cabe en una celda y es, por ejemplo, estamos haciendo una tabla, es ajustar texto. Ajustar texto lo que hace es poner el texto en 2 filas dentro de la misma tabla. Luego, si queréis, lo podemos centrar, ¿de acuerdo? Pero bueno, no sería necesario. Si queremos hacer más ancha la celda, en la fila o en la columna, ya os dije, arrastrando, se puede hacer más ancha tanto en filas como en columnas. Pero si hacéis más ancha la columna, veis que el texto queda en la parte inferior. Tenéis aquí, aparte de la dirección centrada, centrado también en vertical. O en la parte superior, esto es en vertical. En la parte superior, centrado en la parte inferior. Hemos centrado en la parte vertical, en medio, se queda en el medio. ¿De acuerdo? Las celdas se pueden copiar de un sitio a otro. Si seleccionamos un conjunto de celdas, le dais al botón derecho, cogéis copiar, podéis pegarlas en otro conjunto de celdas y pegar. Dentro de pegar tenemos pegado normal, pegado solo los valores, es decir, no el formato. Veis que el rojo no sale. Pegar una fórmula, si tuviera una fórmula igual y lo que sea, luego veremos cómo se hacen fórmulas. En este caso vamos a pegar normal, ¿de acuerdo? Si queremos ponerle un borde, los bordes están aquí en fuente. Aquí están los bordes. Si queremos poner, por ejemplo, todos los bordes, aparecerían estas líneas. Estas líneas lo que hacen es poner que se impriman, ¿de acuerdo? De tal manera, voy a hacer un poquito más ancho, que si las líneas grises no se imprimen cuando imprimiría la hoja de cálculo, y estas sí se imprimen. Si queréis ponerle más grueso, por ejemplo, en la cabecera, vais donde pone borde cuadro grueso o más bordes. Y aquí aparece el menú en el que podéis elegir el grosor, no tiene por qué ser este tan grueso, y elegir en qué bordes, en el contorno, en los interiores, o ir seleccionando línea en línea cuáles queréis poner, contorno completo. ¿Estamos? ¿Veis? Y le ha puesto uno más grueso. Si queremos rellenar con un color la celda, la seleccionamos, el conjunto de celdas. Si queréis combinarlas también se podrían combinar y centrar, que así quedaría como más bonito. Y aquí tenéis el bote de pintura en el cual podéis rellenar. Por ejemplo, podemos correr de color naranja, y esto es, por ejemplo, de otro color, un naranja pues más clarito. ¿De acuerdo? Entonces podemos rellenar y ponerle bordes a las celdas. Esto es todo.